Gloria a Dios, aleluya. Somos una iglesia que creen que Cristo sana, amén, liberta, salva, bautiza y que viene otra vez, amén, por su pueblo, amén, aleluya. En el nombre de Jesús te rendimos gloria, poder y honra. Gracias por tan bellas alabanzas, Señor. Gracias por el amor y la unidad en este lugar, Señor, porque así eres tú, así nos amas, Señor. De tal manera, tal locura nos amaste, Señor, que te diste a ti mismo en una cruz, Señor, para que todo aquel que creamos en ti no nos perdamos, mas tengamos el regalo de la vida eterna que solo en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Gracias por derramar tu sangre, por limpiarnos, por no justificarnos, por llevarnos delante de la presencia del Padre y declararnos limpios y justos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que murió y resucitó de entre los muertos. A ti sea la gloria, poder y honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. El pueblo de Dios dice amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y la iglesia está en victoria. Amén. Me han profetizado que voy a hacer una iglesia de fuego. Wow. Aleluya. Amén. Tenemos una pastorcita profeta que está viviendo aquí. El Señor por algo nos la trajo en un momento de transición. Hoy estamos, el mundo cristiano, estamos celebrando domingo de Pascua, domingo de resurrección. Amén. Nuestro mundo está celebrando de muchas formas. El mundo cristiano es inmenso y está celebrando de muchas formas. Si por favor puede poner el celular en, bájale el volumen. Gracias. Entonces la gente, desde procesiones hasta cosas artísticas, drama, hasta huevitos de Pascua. Porque así es nuestro mundo cristiano, amén. Es muy variado, es muy rico y al mismo tiempo muy variado, amén. Así que feliz domingo de resurrección a todos los que nos ven ahí en las redes sociales, amén. Pero ¿qué es la Pascua? Vamos a ver qué es la Pascua. También llamada Pascua de Resurrección o Domingo de Pascua de Resurrección, o encontré en el internet que también le llaman Pascua Florida. Es una de las fiestas centrales más importantes del cristianismo, en la que se conmemora la resurrección y victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre la muerte al tercer día después de haber sido crucificado en la cruz, de acuerdo a los evangelios canónicos. Amén. Entonces, la Pascua o la resurrección, que es este domingo, culmina ya lo que es la Semana Santa, lo que llamamos en el cristianismo la Semana Santa. Amén. Que un día el Señor vino, lo golpearon, lo maltrataron, lo juzgaron, lo clavaron, pero Él no se quedó ahí colgado de la cruz. Amén. Su amor por usted y por mí lo sostenía de la cruz. No eran los clavos, era el amor que le tuvo el Señor a usted y a mí. Amén. Y al tercer día resucitó con victoria y poder, quitándole a la muerte la potestad que ella tenía sobre nosotros. Amén. Ahora el día que usted cierre sus ojitos, usted se va directo con el Señor. Amén. Usted no tiene que tener temor. Me acuerdo cuando los médicos le dijeron a mi hijo y a mí que ya no podían hacer nada. Yo torné mi cabeza para llorar para otro lado. Y mi hijo me llamó y me dijo: papi, no llore. El Señor está conmigo. Y yo dije: wow, qué valor, qué valor. Yo nunca había visto un valor en un muchacho de 23 años. Amén. Le digo: el Señor está conmigo. Amén. Y me secó las lágrimas. Amén. Para la gloria de Dios. Y yo sé que sencillamente Él se me adelantó. Amén. Porque los que morimos en Cristo pasamos a una mejor vida. Pasamos a estar con el Señor para siempre. Amén. Triste es las personas que no mueren, que se mueren sin el Señor. Por eso es importante que usted y yo demos la noticia de las buenas nuevas de salvación a todo aquel que se atraviese por el camino. Amén. Amén. La Pascua en los israelitas fue el primer sacrificio de un cordero, el cual usaron su sangre para vertirla en los marcos de las puertas y las ventanas de las casas en Egipto. O sea, Moisés, bajo las órdenes de Dios,
les dijo que sacrificaran por familia un corderito. ¿Por qué un corderito? Porque es un animal santo. Y pusieron en las puertas de los marcos y las ventanas la sangre, porque ya ellos iban a salir. Esa noche se sentaron a comer la cena, una cena en donde tenían hierbas amargas, tenían también el corderito y tenían vino y panes sin levadura, porque ya el Señor los iba a sacar. Era la última plaga, la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Y cuando el ángel pasaba por el campamento de los hebreos, miraba la sangre y decía: ahí ya murió un inocente, ya pagaron. Y él seguía su camino. Por eso la palabra Pascua en inglés se llama Passover, porque él pasó de lejos y no los tocó. Amén. Ni siquiera los animalitos de ellos tocó, para que lo sepan. Amén. Y así fue como los egipcios soltaron a los israelitas y ellos salieron con Moisés hacia el desierto. Amén. Aleluya, amén. El libro de Levítico también nos cuenta que después de ellos haber pasado el Mar Rojo, amén, porque el Señor les abrió las aguas y ellos pasaron, y el faraón quiso hacer lo mismo, pero se ahogaron en el Mar Rojo. Y ellos al otro lado cantaron alabanzas al Señor. Por desobediencia y por terquedad pasaron deambulando en el desierto 40 años. Mientras estaban ahí, el Señor ordena un tabernáculo en el desierto, en donde ellos tenían que ofrecer sacrificio por 3 cosas. Se ofrecía sacrificio por el pueblo. Primero era el sacerdote, amén, y después el líder de cada tribu y el pueblo, amén, si ellos habían pecado. Habían diferentes tipos de sacrificio. Esto usted lo puede leer en Levítico 6:22, Levítico 5:7 hasta el 13. Todo el libro del Levítico, el Señor le da un sistema a ellos de sacrificio. E inclusive nuestro Dios hizo provisión hasta para los pobres. Ahí en el libro de Levítico, que llevaran 2 palomas. Y si no tenían palomas o tórtolas o pichones o tórtolas, una por el pecado y la otra por el holocausto que se le ofrecía al Señor. Y si el pobre era tan pobre que ya ni eso podía, se le pedía una ofrenda de harina, de flor de harina o de cereal. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios entiende la capacidad de todo mundo y entendía lo que era el sistema de ofrendas y de sacrificio. Levítico 6:24 al 30 dice: el sacrificio expiatorio. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo y de su Santo Espíritu. Levítico 6:24 al 30, el sacrificio expiatorio. El Señor le ordenó a Moisés, 25, que le dijera a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degollan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. 26. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo, que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Oiga, el sacerdote podía comerse del sacrificio después de sacrificarlo. Es lo que hizo el Señor en la Santa Cena. Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, y nos dio de comer de su cuerpo. Amén. 27. Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, este deberá lavarse en un lugar santo. 28. Además, deberá romperse las vasijas de barro que se hayan cocido en el sacrificio. Pero si se cuece en una vasija de bronce, esta se restregará y se enjuagará con agua. O sea, solo las de barro que hayan contenido la sangre del animalito, por cuestiones de coagulación, por cuestiones de higiene, porque nuestro Señor sabía los virus, las bacterias y todo. Ellos no lo sabían en esa época. Las tenían que romper y desechar. Menos los utensilios que eran de bronce, de oro, que ellos podían lavar y enjuagar. Amén. 28. Además, deberá romperse la vasija de barro, oiga, en que se haya cocido el sacrificio. pero si se cuece En una vasija de bronce, esta
se restregará y se enjuagará con agua. 29. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado. Note que aquí el Señor les dice: oye, esto que están haciendo ustedes es santo, sagrado, apartado. Y Moisés, el Señor le da a Moisés pautas de cómo hacer los sacrificios. 30. Pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. Esa era como una ofrenda, ¿ok? En el nuevo pacto de Cristo, el Señor fue nuestro sacrificio pascual y perfecto, pues Él puso su vida voluntariamente a favor de nuestros pecados para perdonarnos y presentarnos limpios delante del Padre Celestial. Amén. Amén. El Señor, ¿cómo lo presenta a usted? Limpio. Amén. Pastor, y si yo cometo un error, abogado tenemos para con el Padre. El Señor pensó en todo. El Señor pensó en todo. Al igual que Él pensaba en los israelitas y les daba en el libro de Levítico todo un esquemático y toda una guianza de cómo hacer los sacrificios. Cómo se presentaba el sacrificio. Primero era por el sacerdote, porque imagínense, si el sacerdote andaba pecando, se iba a morir, no iba a poder presentar el sacrificio. Primero era por el sacerdote. Después venían los líderes tribales, los jefes. Después venía el pueblo. Después venían pecados varios. Ahí lo dice el libro de Levítico. Amén. Y después venían los pobres, lo de abajo, que traían 2 palomitas. Amén. Y si ellos no podían, pues una ofrenda de harina. Amén. O sea, todo el Señor lo dio orquestado. Eso es lo que tenía que hacer el hombre en la antigüedad para tener una paz con Dios. Pero ¿qué pasaba? El sacrificio de los corderitos solo cubrían pecado, no lo quitaban, cubrían nada más. Por eso el Señor se le llama el Cordero de Corderos. Amén. El que fue inmolado al principio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Porque en la antigüedad era una sombra de lo que había de venir. Amén. Y el Señor cumple todo lo que está escrito en los profetas, en los salmos y en la palabra de Dios, en la Torah, en la Biblia. Amén. Él cumplió todas las profecías a cabalidad. Amén. La primera Pascua proviene del hebreo Pesach y del castellano, y de la del castellano nuestra proviene del griego Pascha y del latín Pascha, de donde nace la palabra Pascua. Según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir lugar de pastos, es decir, que esta palabra hace referencia a la acción de festejar un paso, un tránsito, un cambio, una transformación. En la lengua inglesa es Passover, por referirse que la muerte pasó de paso sin tocar a los israelitas. Amén. Esa es la palabra Pascua, un tránsito, un paso. Eso fue lo que el Señor hizo. Vino a hacer un tránsito para llevarnos al Padre, un puente. De ahí viene la palabra pontífice. Un tránsito, un paso. Amén. Una Pascua para volver a conectar lo que el primer hombre desconectó. Adán desconectó su comunión con Dios. Adán era terrenal, Cristo era del cielo. Amén. Se necesitaba sacrificio humano, pero sin pecado. Y ninguno de nosotros podíamos hacer eso. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el único que lo pudo lograr. Amén. Siendo 100% hombre, nacido de una virgen, siendo 100% engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Siendo 100% Dios. Amén. La demanda del sacrificio perfecto. Dios demandaba que la paga del pecado era muerte, por tanto tenía que haber sangre de inocente. Pero nadie podía satisfacer la vida eterna. Es decir, en el antiguo pacto, los hombres hacían multitud de sacrificios y de cosas para agradar a Dios. Fiesta, shabbats, rito, para tratar de complacer a Dios. Sin embargo, nada de lo que tenían en el viejo pacto les podía dar vida eterna.
porque el hombre no puede, por cuanto tiene pecado. Pero Cristo vino y tomó todo el pecado del ser humano. En el antiguo pacto ellos ponían sus manos sobre el corderito en la cabeza. Oiga, en la cabeza, y le transferían los pecados, o en el becerro, en el novillo, en la cabeza, para transferir sus pecados antes de degollarlo y matarlo. En el nuevo pacto el Señor llevó una corona de espinas y sangró de su cabeza por nosotros, amén, porque la redención de nosotros es completa, hasta nos renuevan la mente, amén, amén. La coronita no estaba ahí por accidente, que dos ladrones no la tenían y el Señor sí la tenía. Sencillamente que el Señor, cuando lo salva a usted, lo primero que le ordena es sus pensamientos. Pone los pensamientos de Cristo en sus pensamientos, para que usted, si iba caminando por la dirección errada, camine para donde Dios le indica. Amén, amén, aleluya. Los cristianos en la Pascua conmemoramos el paso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de la muerte a la vida. Él nos llevó de la muerte a la vida. Amén. Su resurrección gloriosa, acontecida en domingo, después del tercer día, para salvarnos a nosotros, el pueblo adoptado de Dios. Recuerde que el israelita es pueblo escogido. Usted es pueblo adoptado también. Yo me acuerdo que mi difunto hermano tenía 2 hijos. Una nena que él adoptó, que era de su esposa y le dio el apellido, y un varón que era nacido con su esposa. Cuando él muere, a ambos se le dio la herencia por igual. Allí no había diferencia. Y los dos me decían tío. Amén. Así fue como nos pasó. Si eso es con las leyes del hombre terrenal, ahora imagínese con las leyes divinas. ¿Amén? Porque usted no fue engendrado por carne ni sangre, sino por el Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios revivió su espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados, dice la Biblia. Estábamos desconectados por causa del primer Adán. Entonces arrastramos el pecado que le dicen original, o el primer pecado adámico, y arrastramos los pecados que nosotros cometemos. Imagínese, usted comete pecado por 30, 40, 50 años, hasta que usted recibe a Cristo y el Espíritu nos vuelve a reconectar con el Padre. Amén. Todo eso por el sacrificio pascual que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él fue el cordero inmolado desde el principio. Este paralelismo indudablemente conduce a otro de la naturaleza histórica, que es preciso tener en cuenta también para alcanzar a comprender el significado del vocabulario en ambas concepciones. Siendo Jesús judío, celebró con sus discípulos la última cena durante la Pascua judía, en donde era una ceremonia completamente diferente. ¡Wow! ¿Cómo, pastor? Pero si Jesús era judío, sí. Pero la Santa Cena fue diferente. Fue diferente a la cena de Moisés. Había pan y había vino. ¿Por qué, pastor? Porque el Cordero estaba ahí presente en la mesa. Era nuestro Señor. Amén. Y Él parte el pan y le dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Comed de él. Y después alza la copa y dice: esta es mi sangre de la nueva alianza, de un nuevo pacto. Un pacto donde usted ya no tiene, el hombre ya no tiene que acercarse con ritos, con animales a Dios. Es un pacto perfecto y eterno. Amén. De una vez y para siempre. En la antigüedad el hombre tenía que andar matando animales para acercarse a Dios. Y Cristo dio su vida como el Cordero perfecto, inmolado desde el principio. ¿Ven? Entonces en la Santa Cena yo noto, cuando leo los 4 evangelios, algo raro, porque la Pascua judía hasta el día de hoy comen cordero, porque eso fue lo que aprendieron de Moisés. No aparecen las hierbas amargas, no lo mencionan los evangelios. ¿Por qué? Porque era la amargura que ellos vivían en Egipto. ¿Qué era Egipto? El mundo. Usted y yo vinimos de Egipto. ¿Qué era Faraón? El diablo. Usted y yo éramos hijos de ira. Estábamos en tinieblas hasta que vino una gran luz y el Señor nos resplandeció y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria, el poder y la honra. Amén. Aleluya, gloria. Déselo más duro, que es para el Señor. Amén. 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 La Pascua judía,
La siguieron celebrando Salomón, el rey David, en tiempo de los reyes. Hasta el día de hoy ellos la celebran, con la diferencia que ellos ya no matan un cordero, ya no tienen el templo, ya no están haciendo sacrificios, pero el libro de Apocalipsis dice que ellos van a volver y a retomar los sacrificios, ¿ok? En los tiempos finales, los judíos van a volver a esas prácticas. Ahorita eso está como en stand-by, como aguantado, ¿me entiendes? Pero va a llegar el falso Mesías que ellos están esperando, porque para ellos Jesús no es el Mesías. Y va a venir un falso Mesías, los va a engañar, ellos van a ser engañados porque van a ver hasta señales y milagros mentirosos, prodigios, dice la Escritura, y ellos van a creer que ese es el Mesías. Y él va a reconciliar el conflicto que hay entre árabes e israelí por 7 años. Se van a volver a hacer los ritos de los sacrificios. En esa época va a ser muy difícil para el cristiano, ¿ok? Va a ser muy difícil para el cristiano porque va a ser un nuevo orden mundial, en donde usted, si no tiene la marca de la bestia ni en la frente ni en la mano, no va a poder ni comprar, ni vender, ni comer, ni hacer nada. Va a ser un mundo completamente diferente al mundo que usted y yo conocemos. Amén. Amén. En Éxodo 12, número 9, Deuteronomio 16, vemos que el Señor se le manifestaba a los israelitas y ellos les comenzaban a dar a Dios nombres. Le decían el Shaddai, el Adonai, Jehová Nisi, Jehová Rafa. ¿Por qué? Porque según como el Señor se iba manifestando a ellos le iban poniendo nombre. Muchos de ellos eran nombres compuestos. Job no era israelita, era de la región que hoy conocemos como Arabia, y él le decía el Shaddai, porque todo era basado en que Dios se le aparece a Moisés y le dice: bueno, si yo regreso para donde Faraón a liberarlo y me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y el Señor le dice: dile que Él que soy te envía. Pero eso no es Él de artículo, es Él de un nombre. Él se dice que Él es Él, y ahí nace la palabra que Cristo decía, Elí. Él es Dios, Él y mi Dios, mi Señor. Entonces el Señor así se les aparecía. Muchos de los nombres posteriores que ellos le fueron dando a Dios, se lo fueron dando por su amor, por su deidad, por sus atributos, por cómo Él los iba sacando de apuro, los iba bendiciendo, por su protección. Y esos eran nombres compuestos que los mismos israelitas ponían: Adonai, Elohim, Adón, que es Señor, etcétera. Pero lo que salió de la boca de Dios, que lo único que tenemos es: yo soy Él, el que soy, el que habla contigo. Es lo único que tenemos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la Pascua del Nuevo Pacto se nos relata que en la última cena fue donde Jesús tenía el vino como símbolo de su sangre y el pan como su cuerpo, como lo solían hacer los israelitas en el viejo pacto. Jesús es nuestro Cordero Pascual de un pacto nuevo y eterno, con mejores promesas, el cual es perfecto, no caudica, es un pacto que no expira, es eterno. Este nuevo pacto es el único que satisfació al Padre Celestial y fue acepto una vez para siempre. Ahora ya no hay más sacrificios que hacer por el pecado del hombre. ¿Cómo, pastor? No. Ya Dios muere en la cruz una vez y para siempre. Él no va a volver. Él no va a volver como mortal. Él vino como mortal a morir por nosotros. Se levantó como lo que Él es, pero Él volverá. Ya no va a ser como un salvador. Ya no va a ser como un mortal la segunda venida. Va a ser como juez del mundo, porque todo el juicio el Padre se lo delegó al Hijo. Cuando Él venga, va a venir, dice que todo ojo lo verá ahí en las nubes, y todo el mundo sabrá que Él es el Señor y toda rodilla se doblará. Él va a venir como juez soberano de su creación. Amén. Amén. A condenar y a salvar también a vivos y a muertos. Los que duermen en Cristo, dice 1 Tesalonicenses, resucitarán primero. Wow. Hay 2 resurrecciones. La de los justos, no porque hayan sido buena gente, que de hecho creo que lo eran. La de los justos porque Cristo los justificó de sus pecados, y la resurrección para perdición eterna. Personas que te dicen: ay, chica, deja de andar creyendo en esas locuras. Eso es fanatismo. Amén. Cuando usted le habla del Señor y la persona realmente no se da cuenta,
hasta que no se ve cara a cara con la muerte. Me acuerdo que en mi escuela decía, uno de los padres cristianos decía, los ateos no existen. Yo le decía, Padre Benito, ¿cómo usted va a decir que los ateos no existen? Me decía, sí, porque cuando ya se van del carro de un acantilado y gritan, ¡Dios mío! Amén. Entonces quiere decir que el hombre tiene la chispa divina interna, y el día que se ve cara a cara con la muerte y siente el temor, pega un grito de angustia. Entonces el Señor nos manda que le recibamos hoy en nuestro corazón, para que el día que partamos estemos con Él para siempre y no tengamos angustia de la muerte. Amén. Si nos sobreviene o nos aparece, como la quinta sinfonía de Beethoven, que se la dedicó a la muerte, que le hace ta 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 tan, ta 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 tan, que así lo sorprende a uno la muerte. Y es cierto. Esta semana, hace 3 semanas, estuve a un funeral de Henry, que le llevamos una ofrenda a la madre de parte de la iglesia, y miro a creo que era psiquiatra, ¿verdad? Y lo saludé en el funeral, lo saludé, solo me pasó hacia el lado, lo saludé. A la semana me han llamado que el hombre se desmayó y ya estaba muerto. Para que usted vea lo que es la vida. Bueno, gloria a Dios que ese hombre recibió a Cristo, amén. Pero para que usted vea cómo es la vida. Y yo solo tenía años de no verlo, lo miré a un funeral que iba de paso, saludé de repente me llaman el pianista de la iglesia y me dice, señor Fanor, ¿sabe quién murió? Y le digo, no sé. El doctor se murió. O sea, me acuerdo cuando era chiquito, yo iba al cementerio con mi padre, allá en mi país, en León. Y en la entrada estaba una inscripción en latín. Y mi papá, como era escritor y la mente de él era muy cultivada, me ponía a leer. Decía, sic, no me acuerdo cómo se llama, mortus equal algo. Decía, la muerte. Yo le decía, papi, ¿y eso qué quiere decir en latín? Que la muerte aquí nos iguala a todos. En el cementerio, una gran verdad. Entonces, por eso le decimos a las personas, reciba a Cristo. Reciba a Cristo. Usted no sabe el día de mañana qué le puede pasar. La muerte lo puede sorprender en cualquier momento. Amén. Amén. Vamos a Hebreos 3, 1 al 6. Reina Valera, Jesús es superior a Moisés. Hablando de la Pascua, de los corderos, de los sacrificios. Hebreos 3, 1, 6. Tengo Reina Valera. Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Están haciendo una comparación. En toda la casa de Dios. 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. O sea, Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza. O sea, aquí hay el hebreo está dando, ¿cómo se dice? Está comparando que Moisés era un siervo fiel en la casa de Dios, le hizo un tabernáculo a Dios, una habitación, pero que Cristo ahora vive en un tabernáculo superior. Amén. Un tabernáculo no hecho por manos de hombre, que es usted. Usted es la creación, usted es el tabernáculo viviente del Señor. Usted donde vaya, Dios va con usted. Amén. Ahora usted, cuando ve una situación o va a un lugar, no tiene necesidad de saber tanta escritura y tanta literatura y tanta cosa. Usted sencillamente hágase preguntas. Bueno, ¿iría el Señor a ese lugar donde tal vez hay droga o están haciendo algo incorrecto? Yo creo que no. Entonces usted ahora aporta, porque ahora es usted el templo viviente del Señor. Donde usted vaya, bueno, están adorando a Dios ahí. ¿Iría el Señor conmigo? Claro que sí. Y usted va, amén. Y usted así se conduce en la vida.
haciéndose preguntas, porque inclusive el Señor, cuando le hacían preguntas, le decían: Señor, ¿tenemos que pagar el impuesto al César o no? Entonces el Señor le decía: muéstrenme la moneda. Y les hacía una pregunta. Todos los buenos maestros le hacen preguntas a los alumnos. Decía: ¿de quién es el rostro? ¿Y de quién la inscripción? Del César, gritaba la gente. Pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Su corazón. Amén. Su corazón. El corazón suyo pertenece a Cristo. Él pagó un alto precio por usted. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a 1 Corintios 11, 23 al 29. Sigo con Reina Valera. Instrucciones de la cena del Señor. Y con eso vamos a tomar la Santa Cena. Ven, amor, ¿me puedes ayudar? Así que hoy celebramos Domingo de Pascua, Resurrección. Ya aprendimos que la palabra Pascua quiere decir un paso. Amén. Passover, un paso. El Señor nos pasó ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Amén. La palabra, de hecho, hebreo significa atravesar también, porque el padre Abraham atravesó el Éufrates. Muchas de las cosas que usted ve en el Viejo Testamento son sombra del Nuevo. Muchas de las cosas. Antiguamente ellos tenían que sacrificar y matar palominos, corderos, novillos, para satisfacer la demanda de Dios, para que su pecado fuera cubierto. Amén. Pero Jesús fue el perfecto sacrificio pascual, uno por siempre y eterno. Ya no hay más sacrificio que pueda hacer el hombre. ¿Amén? A mí me da tristeza, como decía mi esposa el otro día, gente que de rodillas y se golpean y van en las procesiones creyendo que Dios se agrada de eso. Si yo fuera el padre de ellos, a mí no me gustaría ver a mis hijos con ronchas, con ampollas que se estén pegando para agradarme. ¿A qué madre le gusta eso? Entonces, la persona, por falta de luz y por no haber recibido a Cristo, no entiende. Y el Señor lo que vino es a ser propicio para nuestras almas, para que nosotros entendamos quién es Él, que vino a ser por nosotros y a salvarnos de gracia, de gratis. ¿Amén? Da tristeza ver cristianos que van al judaísmo en busca de respuestas, de agradar a Dios. Es como el antiguo sacrificio que hacían los israelitas. No, porque hoy es el Shabbat. Oí de una niña que no recogía el papel de la basura. Le decía a la abuelita: no puedo porque hoy es Shabbat. Imagínense las cositas que le meten a los niños. No, el Señor es sencillo. La cena del Señor fue sencilla, sin tanto protocolo, sin tanta vaina. Le dijo: no había ni reinas ni hierbas amargas. Él era el Cordero que quitó la amargura de nuestros corazones. Él es el que nos saca de Egipto. Él es el que nos limpia con su sangre del pecado. Él es el que nos desliga del reino de las tinieblas. Así como los israelitas estaban presos de Faraón, que es símbolo del diablo, así el Señor nos rescata con su propia sangre. Amén. Nos limpia, nos lava, nos justifica, nos traslada de un reino al reino de la luz de su amado Hijo. Y todo esto lo hace por amor. Amén. Nadie le quitó la vida al Señor. Él dice que Él la daba. Él la daba por amor de todos nosotros. Y por esta razón vamos a tomar la Santa Cena para conmemorar que un día como hoy el Señor murió y resucitó para darnos vida, y no vida temporal, es vida eterna. Por ahí hay iglesias que dicen: si haces esto, te perdiste, te fuiste al infierno. Si haces el otro, Y entonces yo dije: ven acá, y tan alto el sacrificio de Cristo para que yo me vaya al infierno, sabiendo el que yo soy imperfecto al final. Amén. El Señor no, el Señor da vida eterna, no vida temporal, porque el Señor no te puede dar nada que no sea de su naturaleza. Su naturaleza es eterna. ¿Qué te va a dar Él? Eternidad. Amén. Y si usted falla, usted tiene abogado. El Señor pensó en todo. Fíjese cómo pensó en todo. Así como pensaba con los israelitas y le daba las ordenanzas de Levítico de cómo hacer propiciación, expiación de pecado, Él pensó en todo. Él ahora está sentado como abogado. Amén.
Amén. El Señor vino una vez a salvar. Ahora Él está como abogado. Cuando regrese, como juez. Amén. Amén. Para la gloria del Señor. Así que vamos a tomar la Santa Cena todos juntos y vamos a orar. ¿Qué es la Santa Cena? Conmemoramos lo que Él en esta fecha hizo. Que Él antes de ir a la cruz se sentó con sus discípulos y tomó la cena. Amén. Pero recuerde que en la cena el Señor no le citó en ninguna parte la salida de Egipto. Amén. Porque lo que estaba haciendo el Señor es sacándonos del pecado del mundo. Estaba haciendo algo diferente a lo que en el antiguo pacto se hacía. Amén. Era algo nuevo, algo perfecto, en donde Cristo es superior a Moisés, superior al sacerdocio de Aarón, superior a los ángeles, por cuanto se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y por eso vamos a tomar la cena, amén, del Señor, porque es Pascua y es domingo de resurrección. Amén. Amén. Y le vamos a dar gracias a Dios por estos elementos que son elementos sagrados ante la presencia de Dios, y que el pan representa el cuerpo de Cristo. Las uvas es el jugo que sacaban que representa, que es el símbolo de la sangre de Cristo que Él vertió en la cruz del Calvario, y que esa sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y también en Isaías 53:4, que dice que ciertamente Jesús se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Así que herido fue Jesús, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros somos curados. El vino representa la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y la palabra de Dios dice que tenemos que examinarnos unos a otros. Examínense, hay un tiempito, unos segundos, para que usted reconozca, porque nosotros pecamos con la vista, pecamos con las actitudes que hacemos, con tantas cosas, que somos seres humanos que fallamos, pero ponernos a cuenta con Dios en este día y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, que nos limpie, que lo que hemos hecho, lo que no le agrada, y le vamos a dar gracias a Dios por estos elementos que son elementos sagrados ante la presencia de Dios, y que el pan representa el cuerpo de Cristo. Las uvas es el jugo que sacaban que representa, que es el símbolo de la sangre de Cristo que Él vertió en la cruz del Calvario, y que esa sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y también en Isaías 53:4, que dice que ciertamente Jesús se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Así que herido fue Jesús, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros somos curados. El vino representa la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y la palabra de Dios dice que tenemos que examinarnos unos a otros. Examínense, hay un tiempito, unos segundos, para que usted reconozca, porque nosotros pecamos con la vista, pecamos con las actitudes que hacemos, con tantas cosas, que somos seres humanos que fallamos, pero ponernos a cuenta con Dios en este día y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, que nos limpie, que lo que hemos hecho, lo que no le agrada, y lo que... Entonces vamos a repartir la Santa Cena. Venga, hermana Gladys, lleve el pan, cada quien coge un pedacito de pan, y la uva después la comemos, pero ese es un símbolo de ver el fruto. Bueno, vale, también voy a repartir, no hay problema. Le damos gracias a Dios porque Él pagó un precio muy alto. Yo voy a leer 1 Corintios 11, 23 al 29. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Comamos, hermano. Amén. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue partido por nosotros en una cruz, Señor. Tú fuiste molido, Señor, por causa de nuestra rebelión, de nuestro pecado, Señor, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por tu llaga, Señor Jesús, fuimos curados. Comamos, hermano. Amén. 25.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria mía. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor. Gracias por tu cuerpo y tu sangre, Señor. Gracias por el regalo de la vida eterna, Señor. Gracias por tu Pascua, Señor. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén.